Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña de cómic, vamos con el siguiente de Nuevos Vengadores. En este Nuevos Vengadores número 3, Secretos y Mentiras. Que lo tenemos en esta edición Must Have, ya sabéis que todo este recopilatorio de los Nuevos Vengadores también está en Marvel Deluxe, ahora se está reeditando en los Must Have y el grueso de la colección lo veremos en esta edición. El equipo creativo de estos números, ¿vale? Pues se compone de Brian Michael Bendis, David Finch al dibujo, los 3 primeros números, después tenemos a Frank Cho en el 14 y 15, y para el especial de Giant Size Spider-Woman número 1 tenemos a Rick Mays, ¿de acuerdo? Los entintadores, pues son Danny Miki, de David Finch, Frank Cho, pues de Frank Cho, ¿no? El mismo es entintador, y Jason Martin sobre Rick Macy. Y luego los coloristas por Frank D'Armata, que suele trabajar siempre con David Finch, ya lo hemos visto en otros números, como por ejemplo esos Nuevos Vengadores Fuga o Vengadores Desunidos, Jason Keith o Rob Swagger, ¿vale? El tomo se compone pues de estos números, del 11 al 15, ¿de acuerdo? Y además pues trae ese especial de Giant Size Spider-Woman número 1, ¿vale? Que además también lo viene indicado aquí pues en la parte trasera del tomo. Y como digo, pues en este cómic se muestran varias historias del grupo, aquí abandonamos ese carácter autoconclusivo, esto es una serie de los Vengadores, y aunque sí que es cierto que la historia empieza y termina, sirve al propósito de sembrar para más adelante y recoger lo que había más atrás. Tenemos una primera historia de los Vengadores, que es esta Ronin, ¿vale? En la que los Vengadores se marchan a Japón, porque, bueno, el vacío de poder ante la falta de un grupo de héroes así un poquito que siente cátedra, pues ha ido provocando pues todos estos episodios que vimos, ¿no? Previamente, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente detonaron en aquella fuga masiva de la balsa, ¿de acuerdo? Total, que el grupo ha acabado yendo, pues estaba persiguiendo a todos los miembros fugados de los criminales fugados de la balsa, y en este caso persiguen al Samurái de Plata. Un señor muy potente, muy fuerte, que sacaron de la balsa precisamente por su apellido, porque su apellido era capaz de reunir a todas las mafias de Japón y formar un nuevo estatus de poder. Madame Mask también aparece en el cómic y, bueno, pues se nos muestra cómo repudia a la Hydra actual, que, bueno, se ha convertido en un desecho, ¿no? En una sombra de lo que alguna vez fue, llena de miembros inútiles, como ya vimos también en ese Spider-Man Nuevos Vengadores, pues con ese séquito de Hydra, ¿no? Que estaba intentando renacer de alguna manera en ese plan de intentar envenenar a Estados Unidos, porque, bueno, pues se habían acomodado, eran simplemente ricachones y demás. El caso es que, como digo, de esto va un poquito el primer tomo, los 3 primeros números. El cómic comienza con el Capitán América pidiéndole ayuda a Daredevil, y que no se quiere implicar porque cree que su suerte los va a salpicar. Así que los enlaza a alguien igual de válido en temas japoneses, con el mismo conocimiento de la mano y demás, que cree que los puede ayudar. Se trata de Ronin, que posteriormente descubriremos, alerta spoiler, que se trata de Echo, personaje que además ya pudimos ver en la serie de Echo de Disney Plus. Poco tiene que ver con la Echo de los cómics, es mucho más interesante la Echo de los cómics que la serie, la verdad, pero bueno, sería este personaje. El caso es que para cuando consiguen llegar, Spider-Woman se topa con Madame Mask y tiene un comportamiento sospechoso, ¿no? Resulta que es una agente doble que perdió los poderes y Hydra, mejor dicho, la extorsionó para devolvérselos a cambio de infiltrarse en S.H.I.E.L.D. Claro, si Hydra te extorsiona para algo, no te está dando realmente la opción, es o lo tomas o mueres. Entonces, bueno, Jessica optó por contárselo a Nick Fury y este le dijo que accediera. Él le iba a dar la información que le debía revelar en cada momento, pues para que no sospechasen, y así podría ser un agente doble para terminar de desarticular Hydra. Sin embargo, tras la guerra secreta de Nick Fury, pues este se marcha, ¿no? Dejándola sola, y encima le piden unirse a los Vengadores, siendo ahora un agente ya no doble sino triple. De hecho, nos cuenta un poquito más a este respecto, ¿no? Se nos muestra que esa última conversación que tuvo Nick Fury antes de entrar en la sala donde estaba Luke Cage ingresado, pues él iba hablando por teléfono, digamos, o por un comunicador, y con quien estaba hablando era con Spider-Woman precisamente al respecto de esto, pidiéndole disculpas por todo lo que se venía y que aunque no era su primera elección, era la única que le quedaba, ¿no? Claro, este comportamiento sospechoso es que Madame Mask realmente la domina, ¿no? Y claro, pues la obliga a liberarla y la obliga a que no sea demasiado dura con ella, lo suficiente como para que el grupo no sospeche, pero para que la acaben liberando. Claro que evidentemente sospechan, sobre todo el Capitán América, ¿no? Que naturalmente se ha percatado de este comportamiento extraño
y pese a todo le tiende la mano. La mantiene en su equipo mientras se le ocurre un modo de ayudarla a salir de ese estado, ¿no? de agente triple perteneciente a Hydra. Este cómic nos muestra bastante bien lo genial que es Steve Rogers y por qué todos los demás le admiran y respetan tantísimo. Esta conversación transcurre en lo que sería el cuarto número, ya después de la serie del pequeño arco de Ronin. Aquí vemos pues todo lo que es la parte de Madame Mask y cuando pues le obliga a liberarse y demás, ¿no? Aquí nos está contando pues el flashback, digamos, la historia de Spider-Woman, cómo Hydra llegó a ella, cómo se sentía ella una vez que ha perdido los poderes, cómo no encontraba su lugar en el mundo y demás. Y pues digamos esa conversación final, ¿no? En el que bueno, pues se nos muestra la tortura que tuvo que soportar durante 2 años para devolverle los poderes, que fueron 2 años de estar ingresada, siendo constantemente operada y demás, hasta que bueno, finalmente parece ser que le mereció la pena porque volvió más fuerte que nunca, según cuenta ella misma. Y el último número, el número 15 de los Nuevos Vengadores, va acerca de que los Vengadores pues ya deben de manifestarse como grupo. La Torre de los Vengadores canta mucho, además, bueno, pues la atalaya que tiene vigía en la torre como que llama demasiado la atención, ya se empiezan a especular y a aparecer artículos sobre grupos de héroes vistos juntos y todo esto, así que Tony Stark concierta una rueda de prensa para mostrarse al mundo. Lo más interesante es que, primero está contado en una especie de versión de un blog, ¿vale? Lo cuenta en una especie de primera persona Carol Danvers, que tiene un blog, ¿de acuerdo? Pues que, bueno, es un personaje bastante maltratado, tanto a nivel psicológico como físico, que intenta trabajar, ¿no? Esa transparencia a través de un blog, ¿no? Un poco a modo de terapia. Claro, es transparente hasta donde puede serlo. Cuando le va a salpicar a otros personajes y tal, pues ahí omite detalles, como ella misma dice en el tomo. Sin embargo, sí que es interesante porque está contado, pues eso, como si fuese un artículo escrito por ella misma en el blog, ¿no? De alguna manera como si fuese una carta, porque los blogs no dejan de ser, al menos este tipo de blog, ¿no? Cuando ya se empezaron a popularizar por aquello de los 2000 y demás, ¿no? Al comienzo del siglo XXI y tal, pues no dejaba de ser una especie de carta, ¿no? A ti mismo o carta a la gente que te iba a leer. No tenían esa redacción más como si fuese una noticia, sino que era más una especie de carta, pues casi una especie de género epistolar, extraño, muchísimas salvedades, cualquier literato aquí me mataría, pero bueno, no sé si me entendéis al punto al que quiero llegar. Más allá de eso, lo más interesante que esto, ¿no? Es la relación que tiene Spider-Man con la prensa, ¿vale? Spider-Man se arrepiente porque no tiene una buena experiencia con los medios, en concreto con uno, el Daily Bugle, y aquí es donde, mirad, aquí es la atalaya que os digo que canta mucho, naturalmente canta bastante, ¿no? El caso es que aquí es donde Iron Man y Capitán América intervienen diciendo que ser Vengador es bidireccional, que él los ayuda al grupo, pero que el grupo también lo ayuda a él, que es lo mismo que le dijeron a Daredevil, pero pese a todo, pues Daredevil digamos que no accedió. Aquí tenemos ya este último número con el momento del que yo os quiero hablar. Total, que presionan a Jameson para que deje en paz a Speedy, haga las paces, se tiendan aquí la mano, a cambio de acceso exclusivo a ciertas noticias. ¿El resultado? Pues que al final Jonah escribe mal de todos los superhéroes y habla acerca de un intento de soborno por parte de los Vengadores. Y eso es lo bonito de este cómic, que mantiene su premisa. Daredevil, al principio, nos habla de que no quiso unirse al grupo porque su contexto es diferente. Es menos fantasioso y colorido que el de los Vengadores. Sin embargo, el Capitán América tiende su mano. Luego llegamos a la parte de Spider-Woman, y el cómic nos muestra esa misma premisa. Nosotros te ayudamos a ti también, es bidireccional. Y ella sí que acepta su ayuda en una consecución que, al menos en este punto del cómic, aún no ha llegado. En cambio, Spider-Man, cuyo mundo es mucho más parecido al de Daredevil que al de Spider-Woman, también acepta esa ayuda y le sale mal. El propio cómic resuelve la premisa que te plantea mostrando que ese idealismo de los personajes no va a tener cabida en esta colección. En este cómic es un gag con Jameson, ¿vale? Es una cosa graciosa, pero lo que guarda detrás es mucho más potente. Lo que se les viene a los personajes encima es muy serio. Y este cómic, aunque parezca una chorrada, lo siembra muy bien. Ya te va planteando cositas en este aspecto. En lo referente al arte, pues tenemos un buen despliegue. Si os gusta Finch, lo vais a disfrutar, sobre todo en esos 3 primeros números, que es donde más acción ocurre también. En los demás, pues son números más livianos. Ya habéis visto por aquí que tiene pues otro tono. Son más livianos, más de transición, donde se esclarecen las tramas, hay mucha charla. Es interesante a nivel de guión, a nivel visual algo menos, por ese abuso pues a veces del plano contra plano, de cabezas hablando, aunque pese a todo pues manejan bastante bien las conversaciones, no son las peores conversaciones que veréis en un cómic, desde luego,
¿vale? No son páginas tampoco dignas de estudio en ese sentido, pero son funcionales, ¿vale? Que tampoco hay que pedirle mucho más a este tipo de productos, ¿vale? Lo mejor del cómic, pues que conoces mejor a Spider-Woman y el trato del Capitán América en este cómic mola mucho, ilustra muy bien por qué es el héroe por antonomasia y por qué todos confían en él. Además, siembra cositas que veremos más adelante y la cosita, pues parece que no, pero poco a poco se va poniendo candente, se va poniendo seria. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis si no lo habéis hecho ya y contadme qué os ha parecido. Si lo habéis leído, pues también quiero saber qué os parece. Suscribíos para más cochillas, dadle me gusta, a la campanita, todas esas cosas. Gracias como siempre por dedicarme un ratito de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.